Lenguaje, discurso y representaciones. Sean bienvenidos a este nuevo espacio donde hablaremos de un personaje que dejó huella en la política colombiana. Para algunos sectores es un bicho raro, pero para otros una figura pedagógica. Pero este personaje con el paso del tiempo dejó en su paso una sensación de no alcanzar el lugar que se esperaba en la política colombiana. Empezamos. Aurelius Rutenis Santanas Mocus Sidvica, creo que lo pronuncié muy bien, más conocido como Antanas Mocus en la sociedad colombiana, fue un matemático, filósofo, pedagogo, mejor dicho, más preparado que un yogur. También fue rector universitario, alcalde y 2 veces candidato presidencial. Un hombre que desafiaba los moldes de la política tradicional, que muchos lo veían como una esperanza, pero otros como un excéntrico. Pero nadie quedó indiferente. Trayectoria. Antanas Mockus nació en Bogotá en 1952, hijo de inmigrantes lituanos, de ahí su nombre todo raro. Estudió matemáticas en la Universidad de Dijon, Francia, y se graduó en filosofía en la Universidad Nacional en Colombia. Su carrera académica fue muy brillante. Fue rector de la Universidad Nacional en 1993. Allí protagonizó uno de sus más famosísimos episodios y de los más recordados. Fue en la ocasión donde se bajó los pantalones frente a todos los estudiantes en un auditorio. Eso fue un acto muy escandaloso, pero él lo defendió como un gesto pedagógico para frenar la violencia verbal. Todo un visionario, ¿no? Además de ser rector de la Universidad Nacional entre 1993 y 1994, logró ser 2 veces alcalde de Bogotá, en los periodos de 1995 y 1997 y 2001 a 2003. Estos gobiernos se centraron en la cultura ciudadana, en la educación cívica, la reducción de la violencia y la pedagogía aplicada a la gestión pública. También fue candidato presidencial en 2 ocasiones, en el 2006 y en el 2010, con un fuerte respaldo ciudadano en la segunda ocasión, especialmente entre los jóvenes urbanos de las grandes ciudades. También es recordado por ser el fundador de movimientos visionarios y figura clave del Partido Verde, y su último cargo político fue entre el 2018 y 2022 como senador. Él se retiró en ese mismo año, en el 2022, por motivos de salud, especialmente y específicamente por la enfermedad de Parkinson. Aportes y logros como alcalde. Antanas Mockus se presentó como candidato independiente a la alcaldía en las elecciones locales de Bogotá en 1994, con una campaña atípica y sin publicidad. La gran apuesta de Mockus fue la cultura ciudadana. Partía de una idea simple: si se cambia el comportamiento de la gente, cambia la ciudad. Esto lo hizo implementando una serie de estrategias simbólicas y pedagógicas, como por ejemplo mimos que reemplazaban a policías de tránsito, campañas contra el consumo excesivo del agua, donde en una ocasión salió en televisión nacional tomándose una ducha. Ese episodio fue verdaderamente bien gracioso. El juego La Pirinola, para promover el pago de impuestos. Todos ponen, pero la ciudad gana. Tarjetas ciudadanas rojas y blancas para calificar comportamientos, y la famosísima hora zanahoria, en la que restringía el horario de funcionamiento de los bares y discotecas y promovía el consumo de alcohol moderado. En ese momento, enfrentaba altos índices de violencia, irrespeto a las normas y desconfianza en la institucionalidad. Mockus apostó a la pedagogía como antídoto. Estudios demuestran que durante sus alcaldías se redujo la tasa de homicidios, aumentó la confianza en el pago de impuestos y mejoraron indicadores de convivencia. Para muchos bogotanos y colombianos, fue el alcalde de Bogotá que más contribuyó a que los habitantes respetaran las normas de la ciudad. Lo interesante de este logro fue que llevó a cabo a través de ingeniosas acciones, lejos de la represión o las campañas tradicionales. El asalto de ser presidente. Mockus intentó llegar a la presidencia 3 veces, en 1998 y 2006,
Sus resultados fueron mínimos, apenas el 2 y el 1% de los votos. Pero eso no lo detuvo. En 2010 todo cambió. Ese año nació la llamada Ola Verde. Jóvenes, profesionales y ciudadanos desencantados con la política tradicional lo convirtieron en un fenómeno. En las encuestas llegó a superar a Juan Manuel Santos. Su propuesta era clara: legalidad, educación, ética. Prometía transformar la política con cultura ciudadana, no con clientelismo. Pero su ascenso también mostró debilidades. Era un mal candidato en la plaza pública. Sus discursos eran largos, académicos, y en muchas ocasiones cometió errores de comunicación, como titubear al responder sobre asuntos delicados del país, como la extradición de los jefes de las FARC. Además, la fuerza de Mockus estaba en las ciudades, estaba concentrada, pero en las regiones rurales apartadas del país nunca logró penetrar, nunca pudo llegarle a la gente. Y por tanto, el resultado fue contundente. En primera vuelta obtuvo un 21.5% frente al 46% de Santos. Y en la segunda vuelta, Santos ganó con el 69%. La ola verde se desinfló tan rápido como creció. Al final, Mockus dejó la lección de que buenas ideas y ética no bastan en Colombia, sino se traducen en organización política, conexión emocional y apelo a las mayorías. Limitaciones personales y estructurales. Mockus tenía una virtud innegable: autenticidad. Decía lo que pensaba, sin filtros, pero esa misma franqueza lo hacía ver poco pragmático. Sus discursos eran más propios de un salón de clase que de una plaza pública. Brillaba en los debates intelectuales, pero perdía al público que quería frases simples y contundentes. Mientras otros candidatos ofrecían seguridad y subsidios, él hablaba de ética, de normas, de corresponsabilidad ciudadana. Importante, sí, pero difícil de convertir en votos en un país marcado por el conflicto armado y la desigualdad. A nivel personal, lamentablemente en el 2010 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, un hecho que hizo público durante su campaña presidencial en ese mismo año. Esta enfermedad neurodegenerativa le trajo un impacto notable en el desarrollo de su vida pública, y aunque él buscaba manejarla con la transparencia que lo caracterizaba, defendiendo el derecho de las personas con condiciones físicas a participar en la vida pública, desafortunadamente tuvo que limitar su participación política por su avanzado estado de salud. Además, le faltó maquinaria política. No tenía un partido sólido ni caciques regionales, ni recursos comparables a sus grandes rivales. Dependía casi exclusivamente del entusiasmo ciudadano, y eso fue insuficiente. En el fondo, Mockus no se enfrentó a candidatos más fuertes, se enfrentó a una estructura política que privilegiaba el clientelismo, la emoción y la inmediatez sobre la reflexión y la pedagogía. Y esa es la paradoja. Tenía el conocimiento, tenía la ética, pero no el lenguaje ni las herramientas políticas para mover a un país como Colombia. Luces y sombras. La historia de Mockus no solo se entiende desde sus virtudes, también estuvo marcada por polémicas que minaron su imagen. El primer gran episodio fue en 1993, como cuando el rector de la Universidad Nacional se bajó los pantalones frente a los estudiantes. Para él fue un gesto pedagógico, un intento de frenar la violencia verbal, pero para muchos un acto inaceptable que rayaba en la burla. En 2010, durante la campaña presidencial, su discurso sobre las FARC lo dejó mal parado. Primero dijo que extraditaría a los jefes guerrilleros, pero luego se retractó. Esa contradicción generó dudas sobre su firmeza en seguridad. Y años después, ya en el Senado volvió a protagonizar un escándalo. En 2019, en pleno evento político, se bajó los pantalones frente a mujeres asistentes. El gesto, que él explicó como un acto simbólico, fue rechazado masivamente y debilitó todo su capital político, o bueno, lo que le quedaba. En todos estos episodios hay una constante. Mockus pensaba en pedagogía,
pero la ciudadanía y los medios lo interpretaron como excentricidad, imprudencia. Lo que él veía como enseñanza, otros lo leían como error. Esa tensión entre la forma y el fondo explica por qué, a pesar de su prestigio intelectual, su figura terminó siendo más polémica que viable políticamente. El legado de Mockus. Más allá de sus derrotas y de sus polémicas, Mockus dejó un gran legado claro: la cultura ciudadana. Logró que Bogotá entendiera que respetar las normas no dependía solo de sanciones, sino de sus acuerdos sociales, que el tal civismo puede transformar la convivencia más que la fuerza. Sus alcaldías mostraron resultados: reducción de homicidios, mayor pago de impuestos y un cambio en la percepción de lo público. Esa idea transformó la ciudad. Mockus también rompió la política tradicional. Demostró que se podía hacer campañas sin clientelismo, apelando a la ética y al poder de los ciudadanos organizados. Su ola verde en 2010 no ganó, pero aspiró a toda una generación a involucrarse en la vida política. De hecho, hay muchos líderes sociales y políticos de hoy que reconocen que Mockus fue su primera referencia en que la política se podría hacer de manera diferente, una política basada en la confianza y la pedagogía. Claro, ese legado de Mockus no está libre de críticas. Algunos dicen que se quedó corto, que no pudo consolidar lo logrado. Pero lo cierto es que abrió también un camino distinto, una forma de gobernar desde la educación y no desde la imposición. Conclusiones finales. Antanas Mockus fue un hombre que pudo ser presidente. Tenía preparación, ética y visión, pero nunca logró consolidarse. Su discurso era coherente, pero no emocional. Sus gestos buscaban enseñar, pero muchos lo vieron como excentricidades. Su autenticidad lo hizo distinto, pero también lo dejó vulnerable en un país acostumbrado a otra clase de mandatarios. Y en el fondo, esta historia revela más sobre Colombia que sobre él mismo. Aquí pesa más la forma, el carisma y la maquinaria que las ideas de fondo. Mockus encargó la posibilidad de una política diferente. No llegó a la presidencia, es verdad, pero sí sembró la pregunta: ¿qué tipo de líderes valoramos y qué futuro elegimos votar? Tal vez ese sea su mayor legado: obligarnos a pensar que la política puede ser pedagógica, ética y honesta, aunque la sociedad colombiana aún no esté lista para aceptarlo. ¿Qué valora más Colombia? ¿Las ideas de fondo o el espectáculo político? Mientras no respondamos esa pregunta, Mockus seguirá siendo un símbolo de lo que pudo ser, pero nunca fue.